Con mucho cariño para mi gente de Costa Rica desde Medellín, Colombia. A ver qué dice. Me fui para Colombia y eso estuvo completamente épico. Aquí te voy a contar absolutamente todo el viaje de lo que hicimos y ya en lo último te voy a mostrar la principal atracción que tiene Colombia. Así que no te vayas para que no te pierdas todo este video porque va a estar buenísimo. Empecemos por el Metro Cable. Fuimos a Metro Cable y ahí nos contaron una historia donde decía que las madres son las propulsoras de que se construyera toda esa infraestructura, que además es un símbolo de libertad y es un símbolo de que conecta toda la ciudad de Medellín. Nos cuentan que las madres de los sicarios en ese momento, porque más o menos el sicariato en Medellín fue bajando y especialmente en la Comuna 13, que ya vamos a hablar ahí, en esos años las mamás ponían en manos de María Auxiliadora, la Virgencita, la protección de sus hijos. Entonces se podría decir que María Auxiliadora es la protectora de los sicarios, es la Virgen de los sicarios allá en Medellín, como se conoce. En la punta de la montaña, en la actualidad, pusieron una cruz. Lo que nos dice el guía es que es como un símbolo de poner a Dios ahí en medio de la situación para que controle o para que dirija o para que sea una inspiración para las demás personas, porque la guerra que tenían en Medellín terminó en el 2013. El Metro Cable es un símbolo como marketing, ¿sí? En marketing conectamos empresas con audiencias y el Metro Cable conecta personas con la ciudad. Pasando de ahí nos fuimos a la Comuna 13. Ese es un lugar completamente instagramiable. Por todo lugar las personas andan sacándose fotografías. Pero la historia de este lugar tiene un contexto un poco doloroso. En el 2013 habían fronteras invisibles, porque después de Pablo Escobar haber pasado todo lo que sucedió en Colombia, entonces las personas se tomaron fuerza y dijeron yo quiero ser como él, y así se formaron pandillas, se formaron grupos de sicariatos que estaban en la parte de Medellín. A un lado habían unos y a un lado había otra pandilla. Entonces en el centro, por decirlo de alguna forma, se formaba una frontera invisible. Si una persona pasaba de un lado al otro, entonces de una vez la mataban. Pero eso era un convenio que se tenían entre ellos, entre las personas que vivían en ese lugar, sin tocar a sus familiares, a sus madres y a sus padres. Solamente era un tema de ellos. Luego las personas dijeron, bueno, ya, dejemos de estarnos matando, ya no nos matemos más. Y eliminaron todo eso y fueron ya civilizándose de alguna forma, para no matarse, para no estarse afectando a ellos mismos. Y dejaron ese pasado de oscuridad y empezaron a apoyarse en un nuevo presente. Y ese presente lo podemos ver muy claro en la comuna, porque estamos hablando de emprendimiento, de arte, de cultura, de música, de drones, de escaleras eléctricas. Ahora ese lado, por lo menos de la Comuna 13, que es simplemente una cuesta y subimos y subimos y subimos como las favelas de Brasil, ahí vas a ir viendo todas las diferentes negocios que existen alrededor de ese lugar, por lo menos en esa cuesta, donde llegan los extranjeros y se ponen a ver cultura de baile, el Museo de la Trova, eso es excelente. Y a partir de ahí seguimos subiendo y vemos más tiendas, más raspados y más alimentos, comida típica de la zona. Al otro lado de la Comuna 13, en donde no está todavía desarrollado el turismo por esa sección, podemos seguir viendo pobreza fatal, extrema. Inclusive lo decía Planeta Juan, un youtuber que habla acerca de la Comuna 13, pero mostró la parte fea de la Comuna 13. Entonces, lo que nos enseña Comuna 13, o lo que yo aprendí, es un tema de resiliencia, de cómo reponerse a pesar de cualquier situación que estemos viviendo. La Chiva Rumbera. De la Comuna 13 nos montamos en la Chiva Rumbera. Fue la primera vez que yo me monté ahí.
Y es simple, es un concepto de música, mientras voy montado en un autobús, va la gente bailando, va la gente muy contenta. Recomendado por si lo quieres visitar. Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa es una réplica de un pueblo tradicional antioqueño, ubicado en la cima del Cerro Nutivar en Medellín. El proyecto turístico comenzó en 1976, cuando el arquitecto Julián Sierra Mejía diseñó los planos para construir un pueblo típico antioqueño. El Pueblito Paisa fue inaugurado el 3 de marzo de 1978 por el alcalde de entonces, el doctor Guillermo Hincapié Orozco, y la directora de Fomento y Turismo, la señora Mariluz Nichols Vallejo. El Pueblito Paisa se construyó con materiales provenientes del antiguo pueblo del oriente antioqueño El Peñol, el cual fue inaugurado para formar el embalse El Peñol Guatapé. A lo largo de la historia ha tenido diferentes remodelaciones. Es un lugar turístico y desde el 78, como viste, las personas visionaron para colocar este lugar. Medellín, Colombia, definitivamente es un lugar para atraer el turismo. En uno de los días nos dirigimos al Peñol. Es uno de los lugares más turísticos de toda Colombia. Se dice que en un fin de semana pueden llegar hasta 1.500 personas al sitio. Una, dos, tres. Estamos empezando a subir la montaña, el Peñón. Vamos por la escalera número 50, ya estoy cansado. Dice que son 700. ¿700 qué? 740. 740. Y vamos por la 50. Ya llevamos los primeros 100. Oh, no, es rápido. Esa es la vista de las 525. Ay, pero no se quieren detener. ¿Cómo suben todas estas comidas y neveras? 675. Eso se ve increíble. ¿Vale la pena? Vamos a ver si No sé. Llegamos arriba. Oh, eso está muy exagerado. ¿Qué? La familia Villegas es la actual propietaria del Peñol. La familia compró la finca donde se encuentra la piedra hace más de 70 años. Luis Eduardo Villegas López fue el primer escalador de la piedra en 1954. Después de su muerte, la piedra pasó a ser propiedad de su familia. Yo hice mis cálculos y en promedio, solamente por existir el Peñol, más o menos facturan $93,000 al mes. Este es el ejemplo de lo que hace una persona visionaria. Las personas de la zona que vivían en ese lugar dijeron, ok, hay una piedra aquí, hay un peñón, pero nosotros no queremos eso, nosotros nos dedicamos a la agricultura. En ese entonces, el embalse del Peñol, que está en este momento, que es artificial, no existía, porque lo que pasó ahí fue una inundación que botó un montón de casas que estaban ahí y llegó hasta donde está. Pues en ese momento, y en Colombia, y hace muchos años, más de 70 años, la principal actividad de la zona era la agricultura. Entonces, esa peña no servía absolutamente para nada, si lo tomamos en cuenta como el concepto agricultura. Resulta que este señor, Luis Eduardo Villegas López, que también fue el primer escalador, dijo, no, yo me voy a comprar esa zona, porque estaba visionando 70 años después, inclusive menos porque el Peñol se abrió antes, pero estaba visionando el concepto turístico, el concepto de atracción brutal que iba a tener esa peña. Ojo, visión. Esta persona la tuvo y hoy en día facturan $93,000 por mes aproximadamente. Más, obviamente, todos los diferentes lugares turísticos que hay alrededor, un montón de lugares para comer, para tomarse fotos. Esto hizo que el sector del Peñol y Guatapé fueran las primeras en este momento o la zona más rica de todo Colombia. Antes de llegar al Peñol pasamos por la réplica, el viejo Peñol, y toda la identidad, la estructura ahí es igual colonial, esas casas viejitas que se ven muy hermosas. En este momento en Guatapé, ya casi subimos el Peñol. Muy linda su iglesia
esa iglesia. Y ya yo estoy vestido para la ocasión. Ahí nos montamos en un catamarán, en un bote que nos llevó a ver el lugar. Colombia. Esa es otra cara de Colombia. Nos contaba el guía que a la derecha, por ejemplo en la ruta que nosotros llevábamos, a la derecha estaban dos de las casas de Pablo Escobar en la cima. Esas fueron bombardeadas por los pepis del momento, porque eran como una guerrilla y que estaba en contra de ellos, y entonces las botó. Además, en ese lugar de Guatapé, por esas montañas o esas pequeñas isletas que se formaron alrededor del embalse, tienen casa muchos famosos. Tiene casa Karol G, Maluma y otras personas que ahí nos iban contando durante el viaje. Hasta que al fin conocí una llama. Yo sinceramente pensaba que las llamas solamente existían en Perú, pero resulta que nos la encontramos en el restaurante del Alto del Chocho. Conocí una llama, obviamente me monté en un caballo, fue muy interesante esa pequeña parada a la granja del Alto del Chocho. A ver, son políticos, ¿no? Dice el guía que las llamas de acá son unas súper interesadas, que son unos políticos, porque son súper interesadas. Si uno se acerca y simplemente los va a tocar, entonces no ponen atención. Solamente ponen atención si uno anda con bien a mano. Aquí, no, aquí, ay. En el centro de Medellín, podría decirse, hay una plaza, una que se llama Plaza Botero. Luis Fernando Botero, que nació en 1932 y murió en el 2023, el pasado septiembre, fue artista, pintor, escultor y dibujante colombiano. Es conocido por sus personajes de formas redondas y voluptuosas. Botero nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Botero es considerado el artista colombiano más importante de todos los tiempos. Sus obras constituyen una referencia clave en los procesos de internacionalización de la cultura colombiana en el marco de la Guerra Fría 1947-1991 y el llamado boom latinoamericano 1960-1970. Cultura, cultura, cultura. Eso es lo que es Medellín y eso es lo que vas a encontrar en la Plaza Botero. Una idea que también, según el guía, se le ocurrió a una madre. Llamó a Botero y le dijo: quiero hacer una plaza y necesito que nos traigas tus esculturas. Santa Fe de Antioquia, la anterior capital del estado de Medellín. Visitamos ese lugar y lo primero que hicimos fue conocer el Puente Occidente. Ese Puente Occidente es un emblema, es una insignia de que cuando se quiere hacer algo, se hace y punto. El Puente de Occidente es un puente colgante que cruza el río Cauca y une los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Olaya y Liborina. Su construcción comenzó en 1887 y terminó en 1895. El puente fue diseñado por el ingeniero José María Villa y construido por más de 200 obreros durante 8 años. Dos datos curiosos de este puente. Este señor, ingeniero José María Villa, participó en la construcción del puente de Brooklyn y él dijo: yo lo voy a hacer. Cuando ya se hizo, segundo dato curioso, pasaron 200 vacas por encima del puente para confirmarle a la gente que ese puente no se iba a caer. Datos curiosos, pero José María Villa dijo: yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y se hizo. Determinación, esto es lo que aprendemos en esta historia. Nos fuimos a Santa Fe de Antioquia, lugar que ha sido declarado Patrimonio Nacional de Colombia. Santa Fe de Antioquia fue fundada el 4 de diciembre de 1541 por el mariscal Jorge Robledo. La arquitectura colonial de Santa Fe de Antioquia aún se conserva intacta. Las fachadas blancas, las puertas altas y en general su arquitectura colonial recuerdan la época de los esclavos y la Inquisición. Pero ese lugar no se puede modificar porque es Patrimonio Nacional. Luego, antes de venirnos, conocimos un lugar muy interesante, el Parque Explora.
Al salir del Parque Explora estaba lloviendo, entonces no pudimos ir al Jardín Botánico, que está exactamente a la par. Pero en el Parque Explora encontramos diferentes salas acondicionadas por temáticas. La temática de la música, donde cantamos karaoke. La temática de la mente, donde encontramos cosas muy extrañas que modificaban nuestra mente. Fotografías en donde el espacio era más grande o más pequeño, pero las fotografías se veían como que yo era súper chiquitito y Génesis grande. Es muy interesante cómo en Colombia mezclan la tecnología junto con el turismo, la creatividad, el emprendimiento para crear lugares que nosotros queramos visitar. Y por eso es que es necesario ir a Colombia. Y ahora la cereza del pastel, Hacienda Nápoles. La Hacienda Nápoles fue conformada en 1978 por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, con la compra, a veces forzada, de otros predios menores, que luego fueron reunidos en una sola propiedad de cerca de 3.000 hectáreas bajo el nombre de Hacienda Nápoles. Forzada. Pablo Escobar y sus séquito de sicarios, como él los llamaba, llegaban a las personas y les decían: mira, te compro la propiedad. El dueño le decía: no, bueno, te la compro a ti o te la compro a la viuda. Después de la muerte de Pablo Escobar en 1993, la Hacienda Nápoles fue abandonada. El Estado colombiano expropió la hacienda después de una larga batalla judicial y de otras luchas contra organizaciones criminales. Todos querían tomar potestad de la Hacienda Nápoles. Mientras que ladrón que roba ladrón, después de esas 3.000 hectáreas que existían, se quedaron solo 1.600 hectáreas. ¿Y dónde estás? Hacienda Nápoles. ¿Qué vas a hacer aquí? Ver hipopótamos, tigres. Chini, ¿dónde estamos ahorita? En la casa de Pablo Escobar. Vamos llegando en este momento al Museo Africano. Nada más vean aquí atrás. Este es el Museo Africano y después les contaremos. Estamos en medio de la Plaza de Toros. Allá arriba. Y ahora es el Museo Africano. Subiendo y bajando. Hola. Y si no, nos vemos allá donde sale. También. Pero no se arrima. ¿Ya la cámara? No, no, la cámara, la cámara. Hoy en día es un parque temático. Se está construyendo, dependiendo del momento en que veas este video, hoy, que lo estoy grabando, se está construyendo la parte mecánica, es decir, un parque de diversiones dentro de la misma hacienda. Ahí puedes encontrar el Museo de la Memoria, el avistamiento a la África Safari, el área de zoológico de animales, elefantes, camellos, hipopótamos, jirafas, avestruces, una pareja de loros negras únicas en el mundo, parque acuático, restaurantes, un museo africano y muchos lugares más. Un lugar que definitivamente te voy a dar un consejo. Si quieres visitar la Hacienda Nápoles, tienes que ir un día, quedarte ahí cerca por el sector del Doradal o de Santorini, que queda por ahí cerca, y también ir el día siguiente. 2 días para visitar la Hacienda Nápoles. Lo principal que aprendí es que Medellín es un lugar de resiliencia, de crecimiento, de emprendimiento, y por eso hoy entiendo de por qué el colombiano es tan berraco.